Muy bien, hoy tenemos dos temas, yo diría casi extraños, pero muy parecidos o similares o acompañados. Uno fue el anuncio que hizo la señora Sheinbaum en Ciudad de México de que le daba un pedazo de papel a los familiares de Assange para reconocer su esfuerzo en Wikileaks, que por cierto ya se me aclaró porque yo lo tenía mala información y todo lo que hice fue hacer un clic y descubrí que estaba yo perfectamente mal. Wikileaks no tiene nada que ver con Wikipedia y Wikipedia ha pedido varias veces que por favor no se le confunda con Wikileaks. Wikileaks es una organización que se dedica a buscar documentos considerados secretos, que considera que son secretos para protección de unos cuantos y para el malestar de muchos más, y publicarlos. Documentos secretos son normalmente aquellos generados por un ejército que está destruyendo o atacando a la población civil, ya sea en un país o en una guerra. Es interesante porque a lo mejor Wikileaks en el futuro, espero que no se dé el caso, pero en el futuro Wikileaks y Víctor Assange podrían ser el conducto por el cual sepamos dónde están aquellos que desaparecen cuando pasa una patrulla militar por las calles de la ciudad. Como pasó en el 68, no hay que inventar, eso ya lo sabemos, y nadie sabe qué pasó en el campo militar número 1, y tampoco sabemos lo que pasó en Ayotzinapa, pero Wikileaks en algún momento podría conseguir esa información y presentarla, y ese es el papel de Wikileaks al que le entregaron este reconocimiento. Y yo me pregunto si la señora Sheinbaum, ¿por qué nada más entregó un pedazo de papel y por qué no le ofreció asilo? Claro, no está en sus capacidades, eso lo ofrece el Mesías, no ella, pero ¿por qué no le preguntó al señor Manuel Andrés que por qué no ofrecía asilo político al señor Assange en México, como en su momento su predecesor se lo ofreció a Trotsky, que además, desgraciadamente, a Trotsky no le sirvió de mucho el asilo político, pero pudo haberle servido de mucho y pudo haber cambiado el giro de la historia ese asilo. En fin, el primer punto es que a pesar de lo que le dieron a él, de alguna manera ya me hicieron saber y me regañaron cuando dije que quería yo tocar el tema, y me dijeron, ¿cómo te atreves a querer hablar de libertad de expresión hoy en México cuando más asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos ha habido en cualquier sexenio anterior desde que se lleva cuenta? Y digo desde que se lleva cuenta porque estoy seguro que en los sexenios anteriorísimos se moría mucho más gente. Pero acá me dieron los datos. En el gobierno de Vicente Fox hubo 22 asesinatos de periodistas. En el de Calderón, en todo el sexenio hubo 48. Peña Nieto algo le falló porque solo hubo 47. Yo creo que no le avisaron a tiempo para que sacara el primer lugar y no tomó las medidas pertinentes. Y AMLO lleva 42, ya lleva 42, pero todavía tiene muchos meses para corregir este inmerecido tercer lugar, al cual reconoce con el reconocimiento a Assange. Y uno se pregunta, y los 94 defensores de derechos humanos y los 47 comunicadores que han muerto en este sexenio, porque acuérdense, yo dije 42 periodistas, pero el problema es que la Secretaría de Gobernación ahora separa periodistas de derechos humanos y de comunicadores. Quiere decir, si usted es así conductor de un programa, pero no es periodista, pues es conductor. Entonces no cuenta como periodista, entonces lo dividimos de otra manera y entonces tenemos 42 en vez de 47. Si tuviéramos 47 significaría que a un año y medio del programa ya alcanzamos al despreciable Peña Nieto. Aunque, por cierto, ¿sabe usted que Peña Nieto no fue a la boda de su hijastra o de lo que fuera? Hijastra que después de vivir del erario y de la telenovela que le inventó Televisa, se fue a casar con un
Entrenador de fútbol. ¿Really? Un entrenador de fútbol. Hágame favor. Bueno, estoy seguro que sus aportaciones serán extraordinarias, no solo en el ámbito intelectual, de los cuales las hijas y los hijos y los descendientes de Peña Nieto ya son no famosos, sino que además, gracias a este entrenador de fútbol, quien quita, a lo mejor logran que una vez gane la selección. Imagínense, eso sí sería una aportación al país. La hija se fue a casar con el entrenador que logró llevar a la selección a una no derrota. Ya no voy a decir victoria, a una no derrota. Pero bueno, por eso estamos en Polémica y Café. Si usted cree que la hija debía casarse con un montón de invitados y un montón de dinero gastado, ¿por qué no, verdad? Y que Peña debió haber estado ahí, ¿para qué? Y que casarse con un entrenador de fútbol pues es bueno o es malo. No, todos los que son entrenadores de fútbol se tienen que casar eventualmente. Y no hay una regla que diga con quién se tienen que casar. Entonces, pues, ¿por qué no casarse con las hijas herederas del sexenio? La corrupción debe ser democrática para todos. En fin, eso es lo que pasó por ahí. Pero más grave que todo eso fue que ayer en una conferencia alguien mencionó que en una encuesta que se hizo en México, descubrieron que la mayoría del pueblo de México no cree que la presencia del ejército en las calles ponga de ninguna manera en peligro las libertades del país. Y eso no solo me llamó mucho la atención, sino que además obviamente me asustó, porque demuestra que hay toda una generación, bueno, eso ya lo hemos repetido constantemente, una generación de adolescentes adultos, porque ahora la quinta edad, la cuarta edad llega bien, la tercera edad, yo no sé cómo le hacen para que la tercera edad llegue a los 70 años, pero lo que pasa es que la primera edad se ha extendido hasta los 30 y la segunda a la adolescencia está entre los 40 y los 50, yo creo, y a nivel de conocimientos intelectuales, pues peor. Pero resulta que estos pues no tienen punto de comparación. Ellos no vieron lo que fue el 68, no vivieron la persecución de un ejército que no sirve para la defensa nacional, pero que bien sirve para atacar a la población. No saben lo que pasó en campo militar número 1, creen que Ayotzinapa es un milagro, fue un error tangencial que no lo fue. No entienden que tanto Bartlett como todos los que están hoy en el gabinete son parte de la generación del 68 y no son precisamente aquellos a los que el movimiento estudiantil quisiera presumir. No entienden que el movimiento del 68 no era más que un montón de clasemedieros mexicanos con la ilusión de que México fuera un país del primer mundo y no del tercero, creyendo que podía haber democracia y poniendo 3 exigencias que, por cierto, ahora que me prestaron un libro de Negri, de veras que de Negri era de Negri, qué bruto, qué vida tan denigrante, pero en fin, él dice que no les podían dar nada a los del 68, yo nunca lo vi así, porque dice, a ver, ¿qué querían los del 68? Pues querían que el presidente hablara con ellos, pero eso va en contra del principio de autoridad. El presidente es la autoridad, no tiene por qué hablar con ellos. Hay que respetar la autoridad, un principio muy latinoamericano. El segundo era, quieren que despidan al jefe de la policía que mandó asesinar a los estudiantes. ¿Cómo? Que despidan a una... No, pues ese es precisamente el principio de autoridad y de lealtad. El presidente no puede hacer algo así sin poner en cuestionamiento toda su presidencia y su gabinete. Chis. A mí me sonaba tan sencillo. Corres al jefe de la policía y dices, sí, va a haber democracia en México. Sí, escuchamos a todo mundo. Quiero recordarles que en el 68 todavía la UNAM, los egresados de la UNAM eran respetados en México y en el mundo. Y el rector de la UNAM salió a caminar a las calles junto con los estudiantes. Y el gran temor de Díaz Ordaz era que los profesionistas, los trabajadores del metro, los trabajadores de la Merced, los de la Lagunilla, todos se estaban uniendo al movimiento estudiantil, no por estudiantil, sino porque exigían y pedían lo mejor para México.
libertad y democracia. Y de todo eso, pues no quedó casi nada. Por no decir que no quedó nada, pero ahora que se repite, pero se repite además de una manera tremendamente malosa. Si alguien ha visto el último presupuesto que mandó Manuel Andrés a las cámaras de los que cenan y de los que diputan, resulta que el gasto número uno en el país no son medicinas para el cáncer ni para nada. No es educación. No es ecología. Ni siquiera es el 3 bocas, 4 bocas, y como que de ahí se alimentan muchas bocas, aunque nunca se produzca nada. Pero bueno, el caso es que el gasto número uno en el país es Sedena. Y Sedena es la Secretaría de la Defensa Nacional. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, una de dos. ¿Está Manuel Andrés preparándose para invadir Guatemala y volverla a Guatepeor? No. Bueno, vamos a invadir Belice para exigirles que aprendan español. No. Bueno, entonces, ¿vamos a invadir Cuba? No. Bueno, ¿vamos a mandar a los mexicanos a Cuba en vez de traer a los cubanos a México? No. Bueno, ¿invadimos El Paso, Texas? No, pues ese ya lo invadimos, no necesitamos a Sedena. Entonces, ¿para qué queremos a Sedena? ¿En qué se va a gastar ese dinero? ¿Para qué necesitamos? Y de pronto alguien me dijo, ay, hombre, por favor, ¿no te has dado cuenta? Sedena tiene múltiples generales. Cada general tiene una plaza. En cada plaza hay una fuente, una posibilidad de defensa, de corrupción o de honestidad o de lo que sea. Cada quien lo toma como quiera. Si el general se queda demasiados años en la plaza de Nuevo León, pues establece nexos con el Grupo Nuevo León. Si se queda demasiados años en Guadalajara, pues al rato ya está en el cartel. Y ni hablar de si se queda en Sinaloa. Entonces los generales los van girando y además hay varios de ellos que se van a tener que jubilar en estos años. Y de pronto, para resolver este problema de un general que no está de acuerdo con otro general, porque eso se me olvidó decir, el chiste aquí es la lealtad. Recuerdan, el tema es, a mí no me importa lo que sepan, a mí me interesa que sean leales. Bueno, con los generales no hay manera de garantizar su lealtad. Entonces, de pronto surge la Guardia Nacional, que entra dentro de Sedena, con un solo general. Eso es lealtad. Antes les llamaban guardias presidenciales y tenían 5,000, 20,000 personas, sí. Las guardias nacionales tenían un montón de gente para proteger a nuestros maravillosos presidentes que hemos tenido. Ahora tiene 130,000 o por ahí más o menos. Y entonces resulta que si lo ve uno fríamente, la Guardia Nacional no se militarizó, el ejército se guardia nacionalizó. Y hay un equipo de 115,000 soldados bajo el mando de un solo general, bajo el mando de un solo comando superior, que es obviamente Manuel Andrés, para poder imponer el orden en donde él diga que haya que imponerlo, para repartir abrazos a los que haya que darle abrazos y quitarle los balazos a los que no les queremos dar balazos. Pero con eso el problema de la lealtad de los generales ya no importa. Y entonces lo que hacemos es que además de darles las aduanas, además de darles el Tren Maya, además de darles el corredor del Istmo, además de darles los terrenos, además de darles el aeropuerto, ahora les entregamos el presupuesto nacional para que estén tranquilos. No vayan a dar un huertazo, no queramos un huertazo. Queremos una evolución democrática, involución democrática del país, para poder regresarlo cuando esto era un país de gente decente, de priistas bien entendidos, de sindicatos bien charros, que por cierto tenemos un programa nuevo todos los miércoles a las 6 de la tarde, que se llama Leyes Perras, que usted puede consultar en leyesperras.com o en Voces Hispanas, donde estamos analizando todo la cuestión de los sindicatos. Usted no lo va a creer, es maravilloso el tema. En México, por ley internacional, ya no pueden existir los sindicatos charros. Cientos de miles de contratos colectivos que había en México para el mes de mayo van a quedar, ya no van a ser reconocidos. Solo se han podido revalidar como 200 de esos contratos.
todos los demás son ilegales. Tienen que pasar a un nuevo proceso de verificación que además lleva verificación internacional. Y no de esos señores de la OEA, que como dice Manuel Andrés, que no hace nada y además cobran en dólares. Estará hablando de su hijo porque ese tampoco hace nada, pero cobra en dólares y en Houston. Pero bueno, él ha de ser de la OEA también su hijo. Pero el caso es que los de la OEA y su hijo no tienen nada que ver con esto. Esto tiene que ver con los sindicatos americanos. Y está tan interesante el tema que yo estoy proponiendo la creación de una escuela de líderes sindicales que no solo sepan las leyes de los sindicatos, sino también sepan cómo organizar sindicatos reales y funcionales. Y va a haber toda una... Es miles de empleos que se van a crear con esto. Entonces, si les interesa el tema, escuchen Leyes Perras con el licenciado Méndez los miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, 6 de la tarde hora de San Diego, 8 de la noche hora de Ciudad de México, o siempre en las memorias de Voces Hispanas. El caso es que, regresando hoy al tema, si los sindicatos se le están saliendo, ya se les salieron, ya no van a ser sindicatos priistas. Si él quiere dejar a alguien en el camino que continúe, como él dijo, su extraordinaria labor mesiánica de regresar a México a la cuarta T y de regresar al PRI donde debe de estar el PRI, bueno, ahora ya se va a llamar, que me gustó el nombre que le pusieron del partido, el Primor, porque pues el Primor ya está aquí y se va a quedar. Pero, ¿cómo le hacemos para que el Primor se quede? Si los generales empiezan a jalar por distintos lados, pues unos podrían ser panistas, otros sí con Movimiento Ciudadano, otros con cada uno con otro. En cambio, con un solo general, con 120,000 elementos de las Guardias Nacionales, pues yo creo que ese general podría controlar casi, si quiere, cualquier cuartelazo. Y entonces a quien deje Manuel Andrés, si el que no dejó las corcholatas perdedoras, si quisieran organizar algo, pues ya no van a poder organizar nada, ni las corcholatas perdedoras ni los ciudadanos desorganizados. El que él deje se va a poder quedar con una garantía de 120,000 soldados a su servicio, sin ninguna educación ni preparación en trato público. O sea, esta gente está educada y preparada nada más a golpear y a matar. Ese es su trabajo. Eso es un ejército, desafortunadamente. Y para eso se les entrena. No se les entrena para hablar bonito con manifestantes, ni para hablar, ni para respetar derechos humanos. Eso no entra en la ecuación. Pero entonces quiere decir que la corcholata que Manuel Andrés deje viene protegida, profundamente protegida, por la Guardia Nacional, contra la cual, y ya está ella dentro de Defensa Nacional, y sin darse cuenta, les metió un cáncer en la Defensa Nacional que los soldados no se han dado cuenta. Así que, generales, pónganse las pilas, porque esto es una imposición. Y uno dice, bueno, hablamos de derechos humanos, pero realmente alguno de ustedes sabe qué son los derechos humanos, cuándo surgieron los derechos humanos. Porque déjenme contarles que hablamos mucho, pero a lo mejor no sabemos mucho de eso. Primero, hay dos derechos humanos, los derechos humanos de los hombres y los derechos humanos de las mujeres. Bueno, y ahora los derechos humanos de los Latinux. Los derechos humanos de las mujeres siempre van un paso atrás de los hombres. Los hombres primero tuvieron derechos humanos los propietarios, eso era Grecia. Y después de Grecia eso era también Estados Unidos. O sea, el Congreso de Estados Unidos está creado así. La masa de representantes y la masa de representantes de los propietarios de esclavos, de haciendas. Bueno, ya no hay esclavos. Hoy les llaman asociados o morenos. Pero bueno, el caso es que esos propietarios, hombres, son los que podían votar y decidir. El hecho de que las mujeres empezaron a votar apenas a principios del siglo pasado, y eso después de chorrocientos mil pleitos, y eso en Inglaterra, no en México. En México fue hasta los años 50, no hace tanto. Bueno, a lo mejor se hace tanto, pero el hecho es que hay gente que ya tiene más años que los años de derechos de votar que tienen las mujeres.
Es más, todos los de la tercera edad tienen más años que los años que tienen las mujeres de derecho de votar en México y de ser votadas. Bueno, aunque antes eran también votadas. No te gusta tu vieja, pues vótala. Bueno, no botanas de esas. Bueno, es que hay que no define la diferencia entre la B chica y la B grande, los detalles de la ortografía, ¿verdad? Voy a votar a mi vieja. Pues sí, no, es que va a ser senadora. ¿Really? Sí, va a ir a cenar hoy en la noche. La diferencia entre la S y la C. Y luego es que no tuvo tiempo. ¿Cómo? ¿Le quitaron el tubo a tu vieja? ¿Ya no va a bailar o qué? Pues que no iba a ir a cenar. Todo el tubo, la B grande y la B chica. Tantas palabras como se prestan a un montón de cuentos. Bueno, pero estábamos hablando de la votación. El caso es que las mujeres apenas ganaron el derecho a votar y a ser votadas. Pero eso todavía no son derechos humanos. Lo ganaron en México debido a la ley de derechos humanos. Esta es la efeméride, usted no lo sabe, pero el 15 de septiembre se votaron en Alemania, se aprobaron las leyes de Nuremberg. El resultado de las leyes de Nuremberg fue la pérdida de derechos ciudadanos de grandes segmentos de la población, no solo alemana, sino de todo el mundo. Porque perdieron sus derechos todos los que estaban enfermos, con enfermedades terminales, ya saben, si ya tienen cáncer, todos no se van a morir, pues ya, se mueren. Perdieron sus derechos todos los que no tenían la religión que le gustaba a los nazis, perdieron sus derechos todos los que no tienen el color que le gustaba a los nazis, perdieron el derecho todos los que leían libros que no les gustaban a toda esa gente, perdía sus derechos en función a las leyes de Nuremberg, en particular los judíos, pero eso no nos importa ahorita. Digo, hay más, hay menos, eso no nos importa ahorita. Lo que nos importa es que en función a esas leyes y como respuesta a esas leyes, se crearon las leyes de los derechos humanos al terminar la guerra. En realidad se lanzaron un poco antes de terminar la guerra porque en función a la ley de derechos humanos se crearon las Naciones Unidas y sobre todo se crearon los juicios de Nuremberg. No podía haber habido las leyes de Nuremberg y luego los juicios en función a las mismas leyes, unos negándolos y los otros estableciendo los derechos humanos. Nunca antes en la historia ni en la civilización había visto derechos de nada. Derechos los tenía el señor feudal, que tenía el derecho de pernocta con todas las viejas de su feudo. Derechos los tenían los reyes, y esos no los hijos, porque si el hijo iba en la línea de heredar el reino, igual se lo echaban en el camino. Nadie tenía derecho de nada más que el derecho que les diera Dios, o el jefe, o el chief, o el patrón, o el rey, o lo que fuera. El caso es que a partir de la Declaración de Derechos Humanos, se le dieron derechos a los individuos, independientemente de su color, de su tamaño, de su religión, hasta de su inteligencia. Tontos e inteligentes, productivos e improductivos, todos tienen derechos humanos. Derechos humanos que no son enseñados a casi ningún ejército y que pocos ejércitos respetan. Pero para tener una democracia y tener derechos humanos se necesita una democracia. No pueden existir los derechos humanos donde no hay democracia. En Nicaragua no hay derechos humanos porque es un humano el que decide la suerte de todos los demás humanos de acuerdo a sus estándares, no a los estándares de derechos humanos. Entonces, se necesita una democracia y para que haya una democracia tiene que haber conciencia de la gente. Para que haya conciencia de la gente tiene que haber conocimiento. Conciencia quiere decir saber, estar consciente de lo que pasa, pero uno no puede estar consciente. ¿Cómo puedo yo estar consciente de los peligros que hay en un río del Amazonas si no vivo en el Amazonas? ¿Cómo puede una persona de Chiapas estar consciente de si se necesita un aeropuerto o no en Ciudad de México si ni siquiera sabe lo que es un aeropuerto? ¿O para qué sirve? Entonces se necesita conciencia y para eso se necesita conocimiento y experiencia. La destrucción de la Secretaría de Educación Pública es una garantía de que la gente no tenga ese conocimiento. Si no tiene ese conocimiento, no tiene la participación. Si no tiene participación, no tiene conciencia. Si no tiene conciencia, no se da cuenta que el ejército en la calle es un tremendo peligro para toda la población, por lo menos para la honesta o para la que quiera algo mejor.
Y entonces se reemplaza esto ¿con qué? Con ignorancia, con flojera, con dejadez, con Dios. Pues será lo que Dios quiera. Y si Dios quiere que me pase un tanque encima, pues me pasará. Y si Dios no quiere, pues no me pasará. Pero no es tan simple como eso. Derechos humanos implican una responsabilidad de cada humano por defender sus derechos personales y los de sus pues, semejantes o no semejantes, digamos, y los de los demás. Porque habrá mucha gente que dirá con toda razón que yo no soy semejante a ellos y que no quiere tener ninguna relación conmigo, lo cual es justo, es válido. Pero mientras caminemos, pues creo que esos derechos humanos, ¿cómo los definiríamos? Pues como los que caminamos en dos piernas. No, porque los derechos humanos casualmente están afectando ya también a los animales, afortunadamente. Ya es una violación a los derechos humanos maltratar a un perro, abusar de él, golpearlo, romperle la quijada y como tantos los tratan en las calles del país. Porque de alguna manera el respeto a los derechos de esos animales refleja el respeto que les queremos dar a los derechos de nosotros mismos. Pero otra vez, para hacer eso necesitamos la conciencia, necesitamos la participación. Si no la tenemos, ¿en qué caemos? Pues caemos en militarismo, feudalismo, clericalismo. Que la única diferencia en todos es que en el clericalismo pues fue lo que Dios quiso. Y afortunadamente Dios se los dio a este grupo de clérigos y ellos son los traductores de la voluntad divina. Y junto a ella viene el feudalismo y luego viene el militarismo. Y con eso viene la tiranía y con la tiranía viene el abuso y con el abuso pues tenemos que hacer una revolución. Evitémonos la revolución, exijamos primero, ahora sí que le quiten sus derechos humanos al animal presidente del PRI, que traicionó a México y a todos a cambio de mantener sus casas robadas. Yo lo entiendo. Si yo hubiera pasado toda mi vida robando para juntar esas propiedades, pues no quisiera que me las quitaran. Pero llega un punto en el que a lo mejor uno de ellos, no sé quién, pero uno de ellos tendría que llegar a la decisión de decir que es más importante mi casa, mis propiedades, o por lo menos hacer el intento de defender el futuro de los demás. Porque yo creo que este señor Alito ni cuenta se ha dado, bueno, si tiene hijos y no viven en Houston, porque a lo mejor sí viven en Houston, digo, la hija de Daniel Ortega, la nieta de Daniel Ortega vive en Nueva York y anda ahí medio encuerada por las calles de Nueva York, literalmente medio encuerada por las calles de Nueva York, disfrutando del dinero que producen los esclavos de Nicaragua a Daniel Ortega. Afortunadamente creo que Castro no tuvo hijos, por lo menos no reconocidos, creo. Si alguien tiene otro dato, por favor, cuéntenmelo. Pero mientras, si Alito tuvo hijos, ojalá sus hijos tengan que vivir en las calles del ejército que él puso afuera. Y ojalá nunca le pase a nadie un tanque de ellos por encima. Pero si les pasa como pasaron en la UNAM, que sea el hijo de Alito primero. Para que él pueda en un momento dado justificar y decir, pues mi casa en Campeche vale más que la vida de mi hijo. Qué bueno. Pero la vida de los hijos de los que no tienen esas casas valen más, incluyendo las de los militares, cuyo honor y dignidad debería tener un valor más allá del dinero que están manejando. Los militares deberían de exigir que se les deje de usar como careta, porque ahora que ya están en la calle, todo lo malo que suceda ya no es culpa de Manuel Andrés. Les acaban de ensartar la culpa de todo. Que hay abusos en la aduana, son los militares. Que no hay medicinas, son los militares, porque ellos no hicieron bien la distribución. Que se cayó el puente, se cayó el camino, se cayó el tren, se cayó la cosa de agua, que con todo lo que construyen los pobres militares se cae. Ser ingeniero militar no es garantía de saber lo que están haciendo, y menos cuando se hace al aventón y se hace rapidito. Sí eran muy buenos los ingenieros militares cuando se dedicaban a ser ingenieros militares. Pero si ahora tienen que hacer baños, tienen que hacer trenes, tienen que hacer caminos, tienen que... Pues hay un límite a lo que pueden hacer y a lo que pueden aprender. Pero bueno, entonces, todo eso se junta con la libertad de expresión. Si hay libertad verdadera de expresión,
la libertad de expresión debe de servir para educar a la gente, no para confundirla. Hay programas de radio, no los voy a mencionar todavía. Hoy algún día sí los voy a mencionar, pero ahorita todavía no. Pero hay un montón de programas de radio que nada más están hechos para confundir a la gente, para hacerles creer que son de oposición, que critican a Manuel Andrés, pero nunca en las cosas vitales. Porque si lo criticaran, y no es culpa de ellos, nada más son cómplices. En los puntos vitales, la cadena que los transmite tiene que responder a presidencia. De veras, léanse el libro el de Negri, el libro es deprimente. Mejor no lo lean. Es deprimente leer cómo funciona todo esto en México. Tenía razón López Portillo, la corrupción somos todos. Menos los idiotas que estamos afuera y no nos damos cuenta de cómo están todos los demás. Pero es tremendo y yo no sé cómo se va a poder liberar al país de todo eso. No va a ser con los militares, eso es cierto. Pero, y menos si le siguen echando años para demostrar, vean, soy tan primoroso que si tú pediste 6 años de soldados, yo te doy 9 años. Es más, y si me prometes no quitarme la casa de Houston, 10 años. ¿Cuántos años quieres los soldados? Están en gangas los soldados. Porque ya entendí, ahora la culpa lo tienen los soldados, ya no la tenemos los políticos. Pues ojalá los generales se pongan las pilas y exijan que los políticos respondan a las tonterías que están provocando, ¿no creen? Porque de pronto da vueltas el concepto de justicia y el concepto de derechos humanos. Los militares son humanos. Hasta la última vez que chequé, aunque ellos no lo sepan, sus sardos en la calle no lo saben. Y como tal también tienen derechos. Y descubren que tienen derechos cuando tienen hijos. Y cuando a sus hijos los abusan y a sus viudas no les pagan su pensión, se dan cuenta y dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que no van a pagar la pensión? Si yo también soy del sexenio del beneficio, ¿cómo se llama? ¿Del beneficio? No. ¿De los bancos de beneficencia? No. Si no es beneficencia, del bienestar, como que no me van a dar. La próxima semana voy a pedir mi pensión del bienestar, a ver si me la dan. A ver si estoy malestar o bienestar. Y no le había yo pedido porque pensaba que era un abuso. Pero bueno, ya les contaré todo el proceso, a ver si funciona, si sale, que no sale, si la pagan a tiempo o no. Pero yo creo que realmente en México deberíamos de entender claramente a un nivel de comprensión consciente que todos los mexicanos tenemos derecho a tener medicinas, que todos los mexicanos tenemos derecho a tener educación, que todos los mexicanos tenemos derecho a tener buenos maestros, que todos los alumnos tienen derecho a aprender y a tener quien les enseñe bien, que todos tenemos derecho a ser libres, que todos tenemos derecho a tener trabajo en México, no en Estados Unidos, que todos tenemos derecho a vivir. Háganme favor, ya les dije que los senadores son los que cenan, los diputados son los que diputan. Bueno, pues los que diputan andan presumiendo que pusieron una ley. Ahora ya tenemos todos el derecho de que haya un centro donde van a poder rescatar lo que encuentren de nuestros cadáveres para identificarlo. A ver, primero, ese centro nunca va a funcionar porque tendrían que tener una capacidad de procesar. Nada más chequen cuántos cuerpos aparecen todos los días. Aquí en Tijuana le pusieron una casa donde se juntaban los cadáveres no identificados. Pasaba uno por ahí y la cantidad de líquidos que escurrían para afuera de esa casa, el olor, el todo, y no podían hacer nada porque pues es que les dijeron que era fuerzas, hay que guardar los cadáveres hasta que se identifiquen. Y no tienen refrigeración, y no tienen forma de guardarlos. Entonces ahora ya está resuelto, ya los pueden enterrar, pero tienen que guardar un pedacito del cadáver para poderlo identificar, porque todos tenemos el derecho, gracias a los diputados que diputan, todos tenemos el derecho de ser identificados después de que nos desaparecen. ¿No deberíamos tener el derecho de que no nos desaparezcan? ¿No sería extraordinario? Imagínense,
Todos los mexicanos tienen el derecho de que no los desaparezcan. Pobre niño ahí también, es que Tijuana también, sí, bueno, a lo mejor Tijuana no es más que el espejo. Dicen que ahí empieza la patria, yo creo que ahí se refleja la patria. Pobre niño de 14 años, no sé a dónde se fue a meter el pobre escuincle camino a su casa, entre la escuela y la casa. Fue a la escuela donde no aprende, fue a la casa donde a lo mejor ni estaba su papá. De ahí sí no voy a decir porque no conozco, pero sé que en la escuela seguro no aprende. Entonces fue a la escuela donde no aprende. En el camino le habla un amigo. Oye, mijo, ¿dónde andas? Contesta el teléfono y un imbécil decide que lo están filmando. Y el imbécil es un narco y mata al niño. Ya apareció su cuerpo. Y siguiendo la nueva ley de identidad, ya identificaron que sí era ese el niño. Yo hubiera jurado que ese niño tenía el derecho de hablar por teléfono con sus amigos, que tenía el derecho de estar vivo 14 años, que tenía el derecho de ir a la escuela y regresar sano a su casa, que tenía el derecho de haber ido a la escuela y estar en clases, no en la calle, que tenía el derecho de tener maestros que supieran leer y escribir y que tuvieran buena ortografía. ¿Cuántos derechos debería haber tenido ese niño? Pero no, ahora tiene el derecho de que identifiquen su cadáver. Y cada vez como que los estándares nos los están bajando y como ranitas, o sea, no sé cuántos ustedes conozcan el experimento ese de la rana, pero ¿cuántos no hemos pasado por el experimento de la rana en que van subiendo la temperatura del agua y la rana no se da cuenta hasta que se quema? Y eso es lo que nos están haciendo. Y eso es lo que está pasando y nadie encuentra la solución y todo el mundo, yo entiendo, toda la gente dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nadie encuentra qué hacer porque no hay instituciones, no hay nada aparentemente en México que nos defiendan. No sé, debe de haber algo que se pueda hacer. No me queda claro qué, pero les garantizo que estoy buscando qué puede haber para, ya no voy a decir eliminar la cuarta transformación. No les voy a decir cuestionar la cuarta transformación. No. Para por lo menos reunificar a México en algo que sea esperanzador. Porque sí hubo una época en la que pensar en el futuro de México era esperanzador, pero parece que somos como alacranes en una cubeta. Uno va subiendo y en cuanto llega uno arriba, el otro le agarra la pata y lo jala para abajo. Y este sexenio ha sido eso. Y no necesariamente por Manuel Andrés, que a lo mejor tiene las mejores intenciones del mundo, pero los peores amigochos. O sea, los amigochos con los que está rodeado este hombre, si él anduviera desnudo en la calle, ni cuenta se daría hasta que le avisen. Porque ya está rodeado únicamente de gente que todo se lo aplaude, incluyendo los medios de comunicación que lo critican para llevar el juego. Porque además se lo toma, es como yo lo entiendo perfectamente bien, es como un juego de ironía. Ay, 98% de los medios de comunicación dicen que yo estoy mal, pero no, yo no estoy mal, yo tengo otros datos. Porque el 2%, que es el periódico de la jornada, y that's it, dice que soy un genio maravilloso y que Dios va a bajar a pedirme reglas aquí para decirme qué hacer después con el país. Porque yo sí sé, a mí me queda clarísima la imagen. Y a los demás nos queda, porque yo creo que a los demás no nos queda nada. Pero el nivel que hemos ido bajando es paupérrimo. Yo recuerdo, y eso no habla bien de nosotros como sociedad, pero yo no sé cuántos países pueden presumir de haber tenido un presidente como Santa Anna, que además de regalar la mitad del país a cambio de que le regresen su pierna que perdió por flojo y dormilón, con un ejército más grande que el ejército norteamericano y fue a perder una ciudad contra un grupito de, pues casi de narcos de aquel entonces, y perdió todo porque se quedó dormido. Y todavía lo vuelve a hacer en Ciudad de México después y lo traen, lo van a buscar a un pueblo de Colombia donde se fue a esconder con todo lo que se llevó.
y por 7 ocasiones lo rehacen presidente de la República. Y no nos da vergüenza. 15 de septiembre, eso es lo que habría que enseñarnos en la escuela. Porque si nos hubieran enseñado eso en la escuela, también nos hubieran enseñado en la escuela por qué Hidalgo hace el grito, sale con todo el mundo, y cuando llega a la Ciudad de México se detiene y no entra a la Ciudad de México porque tiene miedo. Como dicen por ahí los libros no de texto, le dio miedo que la indiada acabara con los españoles que había en la Ciudad de México por el odio y el resentimiento que les tenían por sus abusos. Y entonces se puso a darle vueltas a la Ciudad de México y nada más extendió la guerra de independencia a 10 años y un montón de muertos. Eso es traición. Eso no es un héroe. Pero ¿por qué no tenemos a Guadalupe Victoria? Porque no sabemos nada de él. Pero sabemos de Pancho Villa. Pero Pancho Villa, si uno lee la vida personal de Pancho Villa y lo que le hacía a todas las viejas en el camino, pues es así que las votaban, ¿eh? Ahí sí, las viejas con Pancho Villa votaban, pero no para escogerlo. Y de eso no nos dicen nada en la escuela. Si nos hubieran dicho todo eso en la escuela, a lo mejor seríamos capaces de escoger mejores líderes. A lo mejor no tendríamos que tener de presidentes a un tipo que ni siquiera sabía administrar una embotelladora de Coca-Cola. Digo, con todo respeto, yo soy muy mal administrador, pero no veo cómo pasa uno de la experiencia de tratar de administrar una embotelladora provincial de la Coca-Cola a administrar un país. Pero bueno, el milagro se dio. También se dio con Rufo en Baja California, fue otro desastre igual. Pero no se cuestiona, y si no lo cuestionamos, si no tenemos un sistema educativo que permita cuestionar todo eso, no podemos tener un sistema educativo que nos permita generar líderes con conciencia. Están buscando quién podrá ser un candidato contra Manuel Andrés, porque ahora el candidato es Manuel Andrés, no importa el nombre de la corcholata. Pues claro que no lo va a ver si nada más estamos rascando entre los hijos de los preselectos. Ay, pues que el hijo de Salinas y que el hijo de este, que el hijo de aquel. Pues vamos a traer a la hija de Peña Nieto con su entrenador de fútbol. Finalmente a un futbolista le dieron a un inútil le dieron la gobernatura de Nuevo León porque sabía usar WhatsApp. Entonces, ¿por qué no usar a esta niña de Peña para que su entrenador sea el próximo presidente? O ella o el entrenador sean los próximos presidentes de México. Podemos crear la primera presidencia de él y ella. Así podríamos decir, él y la presidenta. Señores, ante ustedes, él y la presidenta. Y así somos muy correctos en nuestro idioma. Y tener la gente votaría por lo menos por alguien que si sabe de fútbol, no sé, a lo mejor es un buen entrenador, la gente votaría por él. Pero el punto es cómo encontramos la salida a todo esto, porque si no encontramos la salida nos quedamos en el hoyo. Y eso no puede ser. No puede ser porque en 130 millones de mexicanos, en 160 millones de mexicanos, 30 millones ya se salieron del país y están mandando dinero para mantenerlo. Y están trabajando y creando nuevas vidas en otro lado. Y están adelantando y creando científicos, maestros, de todo. Lo cual quiere decir que los 130 que están adentro también lo pueden hacer. Y los que están adentro, ¿cómo se quitan ese control del partido primor? Pues tenemos que encontrar cómo quitárselos. Y una de las formas en que se les va a quitar es con sindicatos honestos. Y los sindicatos honestos se están dando. Se están teniendo que dar. ¿Se acuerdan cómo el mago de Oz dijo que el 15 de septiembre él iba a hablar de los gringos y los iba a poner en su lugar? Bueno, creo que ya está. Ya es 16 de septiembre. Los gringos siguen en su lugar. Nadie los puso en su lugar, ellos ahí están. Y hay un contrato internacional firmado, olvídense de los gringos. Los gringos, los canadienses y los mexicanos en conjunto firmaron un tratado internacional que sí tiene valor. No por ser un pedazo de papel, no es como aquel que dice, ay, no me vengas con que las leyes. Desde que entré a la UNAM en el primer semestre me dijeron claramente, las leyes las inventamos como queremos, cuando queremos, donde queremos. Bueno, pues parece que no. Parece que sí hay algunas leyes que tenemos que respetar y la de los sindicatos es una de ellas. Y si logramos crear líderes sindicales honestos,
Y si logramos que los obreros, los empleados, los trabajadores entiendan que tienen un poder al estar juntos y que tienen derechos personales, individuales, sindicales y laborales, van a querer darse a respetar como ciudadanos. Y si se quieren dar a respetar como ciudadanos, van a generar líderes, van a generar candidatos, y sus candidatos van a poder pelear por el derecho de ser libres, de ser honestos. Porque sí, en México hay que luchar por el derecho de ser honesto. Estoy seguro que hay mucha gente que quiere ser líder y también quiere ser honesta. O sea, no quiere ser como el Alito y todos estos priistas. Y todos los que siguen siendo priistas deberían de renunciar mañana. Y inventarse un nuevo, pasarse ya al primor y dejarse de problemas, o inventar un nuevo partido, o irse a otro partido y demostrar hasta qué grado les da asco el nivel de prostitución de sus líderes. Porque una cosa es ser un mal líder, como es el Alito. Otra cosa es ser un ladrón y entonces proteger sus... Yo entiendo, él está protegiendo sus propiedades, no quiere que se las quiten. Y el Manuel Andrés sabe perfectamente qué botones apretar. Pues eso nos queda muy claro. Pero de ahí a todavía llegar a decir, ay, por favor, déjame darte 3 años más de soldados en la calle, es ya... No sé cuál es la palabra. Si alguno conoce la palabra de lo que es más abajo de abajo, por favor, dígamela para usarla correctamente. En fin, el caso del tema de hoy era la Miseria humana, democracia. ¿no? Perdón. ¿Cuál? Miseria humana, pues es a lo que No, hemos hay llegado. otra, es buena, miseria humana es buena, pero hay otro adjetivo. Cuando una persona es así, más bajo que bajo, más vil que vil, más diputado que diputado, ¿cómo se le llama? Bueno, si me acuerdo se los cuento. Y si alguien se acuerda, dígalo, es así, cuando el espíritu no vale nada. Pero entendamos, el espíritu humano ha progresado. No somos los mismos salvajes que vivimos en una cueva. Ya tenemos derechos, poquitos, pero tenemos derechos humanos. No en todos lados, pero sí en algunos. Como diría nuestro líder, tenemos diplomáticos internacionales que hasta cobran en dólares. Entonces, dice alguien que a lo mejor es denigrante la palabra, no es mezquino, también podría ser. Es que búsquenle lo más negativo posible que se le pueda poner, porque ni a Manuel Andrés ni a Bartlett le podemos... No, este Alito se llevó el premio de ser lo más bajo, lo más rascuache, lo más lambiscón, lo más entregado, lo más... Bueno, lo menos en realidad. Se fue a lo menos, de lo menos, de lo menos, y ojalá toda su familia pueda cargar con la vergüenza de ser su familia el resto de su existencia. Que vivan muchos años para que todo el mundo en la calle dice, tú eres hijo, tú eres nieto de aquel idiota. ¿Has hecho algo mejor que aquel? ¿O eres la misma basura que aquel? Claro que en ese paquete entran otros, entran Sansores, entran otros más, que han sido una vergüenza para el país. Pero eso es lo mismo. ¿Dónde está el grupo que les va a decir a estos infames, villanos, traidores, mezquinos, que el país vale más que cada uno de ellos? Que la sociedad debe darse a respetar, que todos los mexicanos merecemos mejor. Todos. Porque a mí que no me digan que los chairos y que la clase media, no. No hay chairo que no quiera ser clase media, y no hay clase media que no quiera ser clase alta, y no hay clase alta que no quisiera que su hijo fuera un poco más responsable y menos drogadicto. En fin, todos queremos mejorar, y al mejorar, casi todos, no todos, pero todos queremos que mejore nuestro entorno, y al mejorar nuestro entorno mejoramos otros entornos, y al mejorar nos elevamos todos, y si nos elevamos todos vivimos mejor, o casi todos. Yo no conozco a un chairo, y debe de haberlos, no lo dudo, pero yo no conozco a un chairo que me diga, no, yo no quiero que mi hijo vaya a la escuela, yo que no aprenda nada. Yo no conozco a ninguno que diga eso. No, yo no quiero medicinas para mi hijo que está enfermo, pues que se muera por enfermarse. ¿Usted conoce a alguien así? Yo no. Y entonces todos tenemos los mismos deseos y los mismos problemas. Todos tenemos que encontrar nuestra plataforma para poder unirnos, para poder trabajar en conjunto productivamente para el bienestar de todos.
Y si no están de acuerdo conmigo, pues para eso estamos en Polémica y Café, para que me digan quiénes sí tenemos derecho a eso y quiénes no. Porque yo siento que o estamos todos o no hay nadie. Así es como se dan las revoluciones, cuando nos juntamos todos. ¿No creen? Entonces, pues si nos juntamos, pues vamos a hacer ruido, vamos a juntarnos todos, vamos a buscar qué hacer. Hoy, por lo pronto, mándenle el programa a sus enemigos para que sepan que sí hay un peligro del ejército en la calle, que el ejército no está entrenado ni para respetar los derechos humanos y mucho menos para tratar bien a la gente, ni para resolver crímenes pasionales, ni para nada de eso. Y dado que son abrazos y no balazos, tampoco está en la calle para controlar al narco, que no les vendan tonterías. Entonces, ¿para qué los queremos en la calle? Piensen, no nada más reciban, analicen, cuestionen, aprendan y actúen. No sé al actuar qué hacer, pero si todos los que conocemos a un general decimos, oye maestro, te están viendo la cara, no te dejes, la dignidad de tu familia vale más que esto, a lo mejor más de un general, ¿sabes qué? Tienes razón, ya no voy a seguir estas órdenes, renuncio, me voy, o me jubilo, o simplemente no sigo estas órdenes antes de que se las impongan a través de la Guardia Nacional, que es lo que va a pasar, creo yo. En fin, un extraordinario semana de fiestas patrias en las que lo mejor que podemos celebrar es que ojalá el año que entre estemos mejor, pero todo parece decir que esos deseos no se van a cumplir. Pero ojalá dentro de 3 años, cuando tengamos otra corcholata, esa corcholata se libere y nos salga con la sorpresa de que le gustan los derechos humanos, de que le gusta la idea de que todos los mexicanos debemos de tener trabajo en México, de que todos los enfermos debemos de tener medicina, de que todos los doctores deben de saber leer y escribir, y de que todos los maestros deben de poder enseñar, y de que todos los sindicatos tienen que ser honestos y no charros, porque finalmente tenemos la educación y la basura de educación que tenemos por el sindicato de maestros de la educación, los dos. No por otra cosa, porque los maestros no son tan malos, fuera de haberse dejado, o no lo pudieron evitar siquiera dejarse, si les quitan el dinero y usan su dinero para aplastarlos, pues, ¿qué pueden hacer? Pero bueno, creo que va a llegar el momento de tener que hacer algo. Mientras eso sucede, pásenla bien, es un fin de semana largo, olvídense de todo, de todos modos, como dicen por ahí, pues no pasa nada, mijo, todo va a seguir igual. Los senadores van a cenar, los diputados a diputear, las tuberas a tubear. Y ustedes, pues vayan al teatro, lean un buen libro. Si quieren leer un buen libro y leen inglés, les recomiendo el libro La IBM y su participación en el Holocausto. No porque el Holocausto sea importante, no importa. No porque hayan matado a 12 millones de personas gracias al trabajo de la IBM, no importa. Sino para que entiendan la mentalidad cuando no hay ética y cuando el único objetivo es generar ingresos para quien sea, ya sea la IBM, sea Tres Bocas o sea la refinería de Houston. Cuando se hace sin una base ética, este libro se los voy a explicar. Y el libro está, pero de veras que está buenísimo, ¿eh? Buenísimo y súper bien documentado. Casi les puedo decir, 100 personas en 7 países participaron en la lectura, clasificación, traducción, clasificación de documentos secretos de los gobiernos que no querían que se supieran que estaban metidos. 100 personas que sabían leer y escribir, que saben leer y escribir, y muchos en más de un idioma, obviamente, para encontrar cómo le hizo la IBM para generar tan tirrisísimo dinero y tan tirrisísimas muertes. Para el que no lo sabe, cuando ya había acabado la guerra, literalmente cuando ya había acabado la guerra, la IBM en su oficina de Praga todavía estaba mandando órdenes por computación para que los trenes salieran. Ahora ya no tenían víctimas, pero los trenes seguían saliendo hacia Auschwitz, que es el campo de exterminio, porque la IBM era la que estaba responsabilizada del control de los trenes y nadie le avisó que había acabado que ya no había trenes a Auschwitz.
se había acabado la guerra y mientras le pagaran a ellos su mensualidad, ahí van las órdenes. Entonces, esto es lo que pasa cuando el ejército está a cargo. Esto es lo que pasa cuando un populista está a cargo. Lean las consecuencias, entiéndanlo. México no vive en una isla separada del resto del planeta. Concientícense, hagan algo. Si todos hacemos algo, vamos a ganar. Finalmente, así es como se han dado todas las revoluciones, porque toda la gente le pone un hasta aquí a un líder mesiánico, que todavía no lo tenemos en México. Pero si no lo paramos, a lo mejor lo tenemos. En fin, muchas gracias. ¿Algún comentario, algún algo? Estoy a sus órdenes. Emails, mensajes, correos, lo que quieran, pueden mandar todo a Polémica y Café, donde siempre tenemos café y siempre estamos listos para cuestionarlo todo, incluyendo todo lo que dijimos nosotros, que es obviamente más que cuestionable. ¿Dónde está ese libro? ¿De quién es ese libro? El libro Freedom, The End of Human Condition. Ese es de Jeremy Griffith, pero eso Pues es un biólogo. Está pues interesante el tema. Yo todavía no lo termino, pero se está poniendo bueno. The End of Human. The End of the Human Condition, de Jeremy Griffith. Pues vamos a ver de qué se trata. Muy bien, apuntado también para incluirlo en la memoria, para que todos los que quieran lo puedan leer. Vamos a leer de veras, vamos a pensar, vamos a analizar, vamos a actuar, tenemos que hacer algo. No se queden sentados, algún día sus hijos les van a preguntar, pa, ma, o los que hay, güey, ¿y tú qué hiciste mientras este hombre hacía todo esto? Y ustedes van a decir, ay, mi hijo, pues no se podía hacer nada. Ya, pues ya estaba aquí. No, sí se puede hacer algo siempre. Y todos los que no hacen nada se vuelven cómplices. Con eso cerramos con broche de oro y nos vemos la próxima semana. Y les recuerdo, miércoles a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, Leyes Perras, donde estamos analizando las nuevas leyes que manejan a los sindicatos y cómo casi todas las empresas de México se van a quedar literalmente sin sindicato oficial y usted puede crear un nuevo sindicato, crear un nuevo líder sin ningún problema y sin temor al gobierno central. La muerte del sindicalismo charro y cómo hay que darla, miércoles en la noche. Y jueves, para el que no cree en los sindicatos, pues los jueves a las 5 de la tarde, oigan, negocios y franquicias, cómo hacer un negocio, cómo hacer una franquicia, cómo independizarse, cómo venirse a Estados Unidos o cómo hacerla en México, o cómo llevar un negocio de Estados Unidos a México y ganar dinero y vivir más contentos. Así que, para todos algo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.